Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Pablo Remón estuvo nominado al Goya a Mejor Cortometraje de Ficción en 2014. Ganó el premio en 2020 en la categoría de Mejor Guión Adaptado por Intemperie, que escribió junto a su hermano Daniel. También junto a su hermano ganó en 2013 el premio Julio Alejandro de Guión y en 2014 el premio Lope de Vega de Teatro. En 2017 recibió, junto a Roberto Martín Maiztegui, el premio Jardiel Poncela de Teatro y junto a Lino Escalera, la Biznaga de Plata del Festival de Málaga a Mejor Guión de Largometraje por No sé decir adiós. Y en 2021, ya escribiendo en solitario, ganó el Premio Nacional de Literatura Dramática. El pasado 7 de noviembre, Pablo Remón ha estrenado su nueva función de teatro, El entusiasmo, una obra que escribe y dirige y que puede verse hasta el 28 de diciembre en la Sala Grande del Teatro María Guerrero de Madrid. Alma Vidal y yo nos encontramos con Pablo Remón en las oficinas de Dama en Madrid. Pablo, ¿tú crees que donde no alcanza la psicología, quizá un buen par de hostias sí funcionen? No sé, mira, esto me divertía mucho escribirlo, ¿no? Porque es verdad que esta obra es una obra muy psicológica y donde hay mucho de terapia, de psicología, de hablar. Hay la sensación también de que los personajes están hablando como sin llegar a nada muchas veces, ¿no? Y están como planeando, pum, 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 pum. Y es verdad que el personaje ahí, hay un momento donde está como de alguna forma pidiendo algo violento, algún shock, algo que te saque de tu realidad, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, una buena hostia a tiempo. Sí. Para quien no conozca el entusiasmo, cuéntanos un poco, no sé, la Bueno, sinopsis. sí, es una obra, mira, la sinopsis justo es complicada porque pero es una obra, pero vamos, básicamente es una obra que trata un poco el tema de la mediana edad, es la historia de una pareja, de Tony y Olivia, pero a su alrededor están como un montón de personajes que van construyendo no solo a estos dos, a Tony y Olivia, sino que van construyendo como todo un mundo, ¿no? Entonces es una obra, bueno, muy de rompecabezas, probablemente muy de cajas chinas, de una cosa dentro de la otra, y que tiene mucho que ver con la idea de la crisis de la mediana edad, de la crisis existencial personal, pero también de una crisis en la narración que está muy presente en la obra, ¿no? Es como seguir contando historias y seguir contando historias desde dónde, cómo nos contamos nuestra propia historia, todo eso está ahí como presente. Y luego, fundamentalmente, es una comedia. Te apoyas en esto para hablar también un poco de las ganas de vivir y de si somos dueños de nuestro propio destino, ¿no? Que esto es un tema mega trágico, tanto en la tragedia clásica como en la contemporánea, pero pese a ello, la obra está llena de pasajes megacómicos. Mm. ¿Qué hay de trágico en el entusiasmo? Bueno, yo creo que es una cosa entre cómica y trágica, ¿no? O sea, quiero decir, es un poco lo que iba buscando porque me parece que hay una sensación con toda esta cosa de crisis, los personajes no se encuentran, no saben por qué, que no deja de ser una cosa como un poco ridícula en un sentido, ¿no? Entonces Ujú. quería mirarlo desde ahí. Pero sí, como tú comentabas, está muy presente esa idea de si tú eres autor de tu vida, en el sentido de que estás tomando las decisiones dentro de tus posibilidades, tomando las decisiones que puedes para llevarla a donde tú consideras, o no, o si estás de alguna forma obedeciendo algo, ¿no? Y si estás obedeciendo, ¿a qué estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo al dictado de tus padres, aunque no seas consciente? Ujú. ¿Estás obedeciendo el dictado de la sociedad? ¿Estás obedeciendo a tu yo de hace 30 años que ha Ujú. decidido unas cosas por ti, ¿no? Y de repente te encuentras como, ¿quién ha decidido esto? ¿Quién ha decidido que yo sea así, ¿no? Entonces, claro, habla mucho de todo eso, ¿no? De la identidad, de cómo nos contamos. Y cómo nos contamos muchas veces es cómo nos contamos una historia sobre nosotros mismos, de cómo hemos llegado hasta aquí, sea lo que sea, aquí. Ujú. Hay un personaje que interpreta a Raúl Prieto que es súper tierno. Es el hijo de esta pareja sobre Sí. la que habla la obra, ¿no? Está obsesionadísimo con una pregunta.
Pablo, si se estalla una guerra entre tiburones y leones, ¿quién gana? Sí, era esa cosa que es fascinante de los niños, ¿no? Yo que soy padre, hay mucho ahí de... Bueno, no es una pregunta que haya hecho mi hijo nunca, pero es verdad que hay algo en la infancia, sobre todo en esa edad, que tiene como... ahí el personaje de Adrián tiene 6, creo recordar, y es esa cosa de empezar a ver el mundo y todo está por decidir, ¿no? Entonces, esa pregunta, eso me lo inventé, ¿no? Bueno, si hay una guerra entre tigres y tiburones, pero tenía en mente una cosa que me contó un amigo de su hijo, ¿no? Que un día le preguntó, papá, ¿y los tigres existen? ¿No? Y entonces le dijo, sí, y dijo, bien, ¿no? Porque claro, porque a lo mejor los dinosaurios ya no existen, los dragones, no sé qué, Claro. entonces le encantó pensar que los tigres sí. Ujú. Yo cambié mucho el chip con la paternidad cuando empecé a pensar como lo que yo podía aprender de ese niño, ¿no? O sea, de mi hijo en concreto, porque siempre tiene uno la sensación de que tiene como que enseñarle cosas, ¿no? Y entonces te pones en un lugar que dices, bueno, es que te empiezas a sentir un farsante, ¿no? Porque ¿qué le voy a Tampoco contar? sé yo Estoy- tanto, ¿no? no sé nada y cada Claro, vez sé menos y a lo mejor claro, lo que sé no quiero ni que lo sepa él, ¿no? claro. Entonces, cuando te pones un poco en la sensación de, no, espérate, a ver, que me cuente un poquito él, a mí me resulta como muy interesante. En la obra tienes niños. En Sí, la obra rompes un vaso de cristal, tiras una planta, prendes un fuego. Tú diriges el sí. entusiasmo, tú has escrito el entusiasmo. ¿En algún momento Pablo Remón, director del entusiasmo, se ha visto dirigiendo un ensayo y pensando, ¿quién coño ha escrito esto, tío? ¿De qué va, no? ¿Quién es el terrorista que me ha metido en este lío? Sí, a ver, tiene sus complicaciones. Bueno, me divierte también. Es una obra también que yo al final ya he ido dirigiendo bastantes obras, ¿no? Y entonces, bueno, hay cosas con las que me encuentro. Por ejemplo, es la primera vez que uso vídeo, ¿no? Y que uso como una cámara en directo. Y también a mí me interesa mucho como ir probando cosas, ¿no? Y de repente ponerte en dificultades como director es muy bueno. Entonces ahí el que escribe y el que dirige, bueno, son el mismo y muchas veces yo lo estoy pensando y casi me apetece llegar y decir, no, vamos a quemar esto, a ver si se puede hacer, vamos a romper una... Era más difícil, por ejemplo, hay un momento que rompen una cosa con un hacha real, ¿no? Ujú. Y la rompen realmente, ¿no? Ah, la mesa del comedor, claro, sí, 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 la sí. mesa del comedor. Entonces, en la obra representada no es una mesa de comedor, pero sí es una silla en la que están ahí todo el rato y se rompe realmente, ¿no? Entonces, eso implica que cada día hay que ponerle una cosa que hay que volver a renovarla, ¿no? Pero bueno, son como pequeñas batallas ahí de dónde puedes llegar. Tengo en la mano en este momento el libro El entusiasmo, editado por La Uña Uña Rota, como rota. todas tus obras, Sí, y que ya está disponible en el hall del teatro, como decía el hall del Lelutier. teatro, sí, sí, sí. Pueden comprarlo en el hall del teatro. Y es una verdadera gozada leerlo y leyéndolo, por eso te preguntaba, Muchas gracias, leyéndolo, sí. decía, claro, en el momento en que tú escribes, ya con toda la experiencia que tienes como director, sabes en qué lío que te estás metiendo escribiendo ciertas cosas como llama Sí, viva en el escenario, ¿no? sí, claro, claro. Ujú. También hay que decir que el teatro tiene una cosa maravillosa, ¿no? Que es que todo, de alguna forma, todo lo permite, ¿no? Entonces, bueno, como estás jugando con la imaginación del espectador, entonces si tú es ver el grado de realismo que quieres darle a eso. Esto es una obra que hay partes, digamos, efectivamente pues, se quema una cosa, luego se rompe otra cosa, y todo eso es real. Pero hay otra parte donde todo está contado, todo está dicho y de repente tienes que graduar a ver dónde te funciona mejor una cosa u otra. O sea que no tenía mucho conflicto con eso, ¿no? Quiero decir que yo pensaba, bueno, si esto no se puede hacer, pues lo resuelvo de otra manera, ¿no? ¿Te concedes a ti más libertad a la hora de escribir sabiendo que vas a estar en el CDN con los recursos que tiene el CDN? Sí, totalmente. No necesariamente libertad, pero lo que sí que es cierto es que yo todas las obras, prácticamente todas las obras que he escrito, las escribo un poco sabiendo, luego puede cambiar, pero sabiendo a priori dónde se van a representar y dónde van a estar. Y a mí me cambia mucho pensar si estoy en un determinado tipo de sala o en otro. Me Ujú. cambia la propia escritura, porque yo no distingo mucho entre el que escribe y el que dirige. O sea, cuando estoy escribiendo, nunca he escrito una obra en abstracto, vamos a decirlo Ujú. así, y luego pensar, bueno, a ver quién la dirige, a ver qué actores. Yo siempre trato de escribir las obras, primero sabiendo para qué actores los estoy escribiendo, que luego puede ser que haya bueno, que uno no pueda o lo que sea, ¿no? Pero lo estoy escribiendo ya para unos actores concretos a los que muchas veces ya estoy llamando antes. Claro. O sea, no es que la escriba en abstracto y luego busque, ¿no? Sino que parto siempre de lo más concreto posible. Y exactamente igual relacionado con la escenografía, con la luz, es decir, cuando yo estoy escribiendo, ya de alguna forma estoy pensando en la escenografía, por ejemplo, y eso me cambia la escritura, ¿no? Ujú. Y después, cuando estoy ensayando,
estoy reescribiendo el texto permanentemente. Entonces, el que escribe y el que dirige están como muy mezclados y para mí no hay una separación, ¿no? Pero sí, por lo que decías, totalmente, yo estoy pensando, vale, estoy en María Guerrero, tengo tal... No es una cuestión de dinero, de presupuesto, sino que es más una cuestión del tipo de teatro en el que vas a estar, ¿no? Yo creo que el teatro tiene que llenar el teatro físico, ¿no? Entonces, claro, yo estoy en una sala más pequeña, digamos que estoy en otro nivel de... En fin, me varía la escritura en algún sentido. O me varía si estuviera, como hice alguna otra obra, en el Valle Inclán, que es una sala muy grande, que igual tiene el mismo número de butacas que el María Guerrero, pero que la sensación que tú tienes cuando estás ahí como espectador es súper distinta, ¿no? Entonces el teatro en este caso para mí es como lo más concreto que hay, ¿no? Es decir, que es para una sala concreta, etcétera. Idealmente, cuando sales de gira, quiero decir, lo adaptaría para cada sitio, ¿no? Luego no se puede hacer, pero digamos que sí que me parece que es algo específico no existe en abstracto. Porque en el caso, además del entusiasmo, o sea, hay una cosa que tú haces mucho y es que trabajas con distintas estéticas. Y en este caso lo metes en la misma obra. El último capítulo es donde de repente aparece todo el realismo y aparece la mesa del comedor, que antes ha sido pues una caja, ¿no? Un módulo. ¿Esto nace ya en la dramaturgia? ¿Tú estás escribiendo? Nace en la escritura, sí. Y luego en los ensayos va cambiando, o de repente puede ser que una idea no acabe de encajar, ¿no? Pero la idea, como tú dices, de que una obra sean distintas obras, eso es una idea que a mí siempre me ha interesado y me gusta mucho. O en las películas, por ejemplo, me gusta mucho cuando una película va cambiando la película. No el argumento solo, sino la película. Y tú empiezas una película es de una manera y de repente cuando llevas media hora es de otra manera completamente distinta, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho, ¿no? Porque creo que es una forma de, primero, de mantener el interés también, no de una manera solo argumental, no solo qué va a pasar o no sé qué, sino que es de otra forma, ¿no? Como que no tengas la sensación de que ya conoces la obra cuando llevas 10 minutos y que de alguna forma, bueno, a lo mejor no sé lo que va a pasar, pero ya sé cómo es esta obra, ¿no? En las obras mías intento, depende, pero en general intento que eso no suceda. Entonces tú no puedes anticipar en esta obra, por ejemplo, es muy difícil que anticipes dónde va a llegar la obra, por así decirlo. Claro. Que eso me pasa también porque yo escribo así, entonces yo escribo mucho descubriendo la obra. Entonces, esa misma sensación de descubrimiento yo creo que es la que luego quiero trasladar al que la está viendo, ¿no? Entonces, no es que yo de partida ya esté pensando, vale, y aquí voy a hacer esto con la escenografía, pero según voy escribiendo, cuando llevo ya muchos meses, lo que sea, digamos, se me ocurre eso, y como se me ha ocurrido en el propio proceso, pues es algo que como espectador es difícil anticiparlo, ¿no? Claro, porque ¿qué tienen en concreto? Ya te hemos visto en el Vania por Vania trabajar lo que yo determino que es un poco minimalismo en esa primera versión y en la segunda un realismo que tira al naturalismo, ¿no? Sí. Que es un poco las dos estéticas que coges también para esta obra. ¿Qué tienen? Totalmente. ¿Qué te inspiran a ti? Me interesa mucho, fíjate, porque el teatro es que es como muy apasionante, ¿no? Porque, fijaros, aquí en El entusiasmo hay una primera escena, hay un prólogo, pero luego hay una primera escena, que es un desayuno familiar, ¿no? Como ciertamente costumbrista, quiero decir, una pareja que está desayunando y llevando a los hijos al colegio, donde hay un diálogo, digamos, como que podríamos tener en una serie, ¿no? Como de, bueno, pues tú coge esto, ponte aquello, coge, no sé, una cosa muy, muy naturalista, digamos, ¿no? Que está intervenido por un narrador que va comentando, ¿no? Porque sería como una especie de voz en off en una película, ¿no? Pero el diálogo entre ellos está. Claro, eso tú lo puedes montar, digamos, desde dirección, lo puedes montar de manera realista, donde estás como, bueno, cogiendo los objetos tal, o puedes hacer lo que hago yo, que es no hacer absolutamente nada. Es decir, que todo se verbalice y que el espectador sea el que complete todo eso, ¿no? Y que lo lances al espectador. Y la recepción como espectador es completamente diferente del mismo texto, ¿no? Entonces, cada vez más voy pensando ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, este texto, cómo cambia, de qué manera se reescribe con una puesta en escena o no, ¿no? Y qué te da y qué no te da, ¿no? Sí, Y aquí, de hecho, claro, como tú decías, en Vania había un juego con eso muy profundo, porque era a veces la misma escena con prácticamente el mismo diálogo, representado de maneras completamente distintas. Aquí lo hago al principio y al final, ¿no? Es decir, es como que hay un momento que es la misma escena, pero primero la estás viendo de manera como minimalista, como tú dices, o simplemente sin objetos, sin tal, todo dicho, y luego la estás viendo de manera realista, ¿no? No sé, me interesa mucho cuando hay una reflexión sobre la forma de poner en escena. Una reflexión que no sea una reflexión sesuda y que no sea algo, digamos, como que esté oscureciendo la obra, pero que tú como espectador te plantees, ¿por qué está esto hecho así, no? ¿Sabes? En Vania había mucho de eso porque había mucha frontalidad, por ejemplo. Los actores hablaban
al público Sí, permanentemente. en el Vania, en el 1, Sí, que en- es sí. reducirlo casi a una lectura dramatizada, que Sí. no es que no haya samovar ni árbol, es que no hay ni disparo. nada. O sea, el disparo es un golpe de luz y no hay Sí, pistola, ¿no? Sí. claro. Y el Y elemento... era llevar eso un poco hasta el límite, ¿no? O sea, decir, ¿cuánto necesito de representación? ¿Cuánto hay de representar y cuánto hay de presentar? ¿No? Entonces, por ejemplo, en Bani ahora había mucho de presentar la obra para que el espectador la complete, ¿no? Y te das cuenta de que es muy bestia eso, porque el espectador, tú como espectador, estás dispuesto a completar prácticamente todo. Quiero decir, tú das al espectador algo, ¿no? Y tú como espectador le pones todo lo demás, ¿no? Y a veces es bonito eso, ¿no? Porque es como que haciendo menos, tu labor como espectador es mayor y tienes esa sensación, por ejemplo, en el Bania 1 pasaba mucho, que era como, bueno, con unas sillas lo hacíamos nada más, ¿no? Y, y era bonito ver cómo uno, de alguna forma, casi pone todo lo demás, ¿no? Incluso yo creo que si sales de ver esa obra o otras de este estilo, ¿no? Y luego te vas a casa, a lo mejor no te acuerdas bien de si ha aparecido un elemento o no ha aparecido. Exacto. ¿Sabes? Porque no estás viendo la obra, tú ves la obra que tienes en la cabeza, ¿no? Claro. Entonces a veces tengo la sensación de que con la utilería, con los objetos, con no sé qué, a veces uno no está tan seguro cuando han pasado unos días y tal pero fumaban o decían que fumaban, ¿sabes? Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Claro. ¿No? Claro. Y además en el programa de mano del entusiasmo mencionas que los personajes del entusiasmo comienzan donde terminan los del Vania. O sea, que tú has seguido trabajando el concepto del Vania, ¿no?, para esta obra. Bueno, es verdad que no es que comiencen por ahí, pero lo que es verdad es que yo en el Vania, que pasé mucho tiempo con las obras de Chekhov y trabajándolas muy desde dentro, claro, el Vania en concreto, pero trabajando con el texto, ¿no? Entonces, claro, inevitablemente, a poco que estés un poco como atento, pues aprendes mucho. Porque claro, trabajar con un dramaturgo así, una cosa es leerlo, ¿no? Y otra cosa es verlo representado. Pero trabajar desde la propia escritura. Es decir, yo en Vania hice una cosa muy interesante que era coger muchísimas versiones. Entonces es muy interesante porque es como la misma obra, pero una versión de repente, el mismo texto, en lugar de ser 4 líneas, es una. Y en la otra versión son 8, porque han metido no sé qué cosa. Y todo va cambiando. Entonces son como, es la misma historia, los mismos personajes, tal, pero el aroma concreto de algunas cosas es como si hubiera un pequeño, este lo ha llevado más hacia aquí. Este lo ha llevado más hacia allá, ¿no? Entonces, para mí fue como apasionante hacer mi propia versión de eso desde la propia escritura, es decir, desde la cocina de la escritura, no de manera teórica, que eso estaba más en la conceptualización de, vale, esta va a estar sin nada y la otra va a ser más vestida, tal, ¿no? Pero en la escritura era desde dentro, entonces desde dentro en el sentido de meto 2 frases, ¿no? Añado una, añado otra. Entonces, la escritura de esas 2 obras, a mí ya me costaría trabajo decir que es de Chekhov y que no es de Chekhov, o que es mío, o que es tal. Y luego estaba intervenido por otras versiones y por otras cosas. Y había momentos que metía, como eso que tú estabas nombrando, como un fragmento del diario de John Cheever, que es este escritor maravilloso americano. Y entonces yo encontré un par de líneas que hablaban de la mediana edad. Y entonces eso lo metí ahí, ¿no? Nadie sabía que era de Cheever, estaba, no sé, en el programa de mano o en la publicación, en algún sitio lo pondría, ¿no? Pero eso, y entonces estaba todo el rato como tratando de pensar, acercar a esos personajes a nuestra realidad. Y digo, bueno, al final lo que tienen estos personajes es una crisis existencial muy bestia con la que todos podemos identificarnos, ¿no? Y ese fue el punto de partida para esta obra, ¿no? O sea, coger a esos personajes, digamos, la estepa rusa, toda esa cosa, pero trasladarnos a nuestra realidad, a lo que conocemos, a nuestro día a día, a nuestra manera de tal, pero con una crisis existencial fuerte, ¿no? Y también con muchos elementos, perdonad, como de Chekhov también, de esa cosa que tiene Chekhov de repente de escenas muy largas que no se resuelven, que parece que no está pasando nada, pero al mismo tiempo están pasando 1000 cosas, ¿no? Y bueno, estaba como todo ese pensamiento, como ese eco un poco de las lecturas de Chekhov. Hay un pasaje que me gustaría leer del entusiasmo. En la tercera parte, escena 9, Gabriel dice, hay una cosa que hay que entender de Tony. Es verdad que Tony ahora mismo lleva tiempo sin escribir, pero eso no significa que no esté escribiendo todo el tiempo. Tony lo dramatiza todo, a todo le quiere sacar punta. No lo hace a propósito, pero es como si tuviera una picadora de carne y allí lo echa todo. Lo que le pasa o lo que nos pasa a los demás, todo a la picadora, todo le vale. Es casi como una enfermedad. Inevitable preguntar hasta qué punto te identificas tú como escritor con... Bueno, yo creo que los que nos dedicamos a escribir, ¿no? Como vosotros,
es que es un poco nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces, inevitablemente hay un día que te planteas, o yo me lo planteo muchas veces, ¿no? ¿Esto exactamente qué es? O sea, ¿qué profesión? Esto es un poco raro, ¿no? Es como, me dicen algo y yo, hay una parte de mí ya que está pensando si lo puedo meter en algo o no, o tal, cosas mías, cosas... Y eso es como... Yo no sé, es como que hay una amoralidad en eso, diría, ¿no? O sea, que a veces yo me da que pensar, ¿no? Digo, ¿qué es esto? Que somos un poco vampiros, ¿no? O Sí. no sé si... Sí. Pero es así, Sí, y ¿no? es así, curiosamente yo tengo la sensación de que la gente te dice a veces, esto no lo metas en ninguno de tus guiones, que es lo que te voy a contar, y siempre viene a contarte una cosa que dices, no tiene ningún interés. No lo metería nunca, claro. Y sin embargo, te cuentan Pero otras cosas sí, que según claro. las estás oyendo en directo dices, esto Claro. ya se está tecleando solo, Sí. tío, es buenísimo. Y no es solo el coger cosas que te cuente la gente, sino es pues lo que se dice ahí, ¿no? De tu propia vida, ¿no? Entonces hay un elemento para mí como que se confunde un poco lo que te pasa, lo que no te pasa, lo que imaginas, lo que sueñas, lo que deseas, lo que temes, lo que te cuentan, lo que ves en otras películas, en otras, ¿no? Y todo va... Kafka tiene una frase muy bonita en su diario cuando habla de cuando él escribió el primer relato así como importante que escribió, La condena, que lo escribió en 1912 y en el diario, que es la primera vez que está como Kafka, ¿no? Que estás viendo a Kafka, y en el diario lo escribió en una noche él, en una tirada, ¿no? Y entonces por la mañana escribe en el diario y está como pletórico escribiendo y tal, ¿no? Y entonces dice es fascinante cómo todo arde en una misma hoguera, ¿no? Entonces me encanta esa sensación como de que todo arde, o sea, lo que le ha pasado, lo que ha soñado, lo que se ha imaginado, la cosa con sus padres, el conflicto, pero tergiversado, todo arde en una misma hoguera, ¿no? Que es la ficción. Y ese es el poder de la ficción, ¿no? Que muchas veces como que lo damos por alto, o se habla muchas, ¿no? O te preguntan muchas veces, ¿pero esto es real o no es real, ¿no? Y tenemos una confusión con eso, ¿no? Que no le damos a la ficción el valor que tiene. Que es mucho, ¿no? Quiero decir, que es mucho. De hecho, me da la impresión de que esa obsesión muchas veces de los críticos de desentrañar si algo es autobiográfico es precisamente una forma neurótica de reconocer el poder que tiene la ficción a base de intentar desactivarlo. Desactivarlo por... Como decir, esto no te lo has podido inventar, te ha tenido que pasar. No puede ser que tengas esa capacidad de crear algo de la nada y parezca vida, ¿no? Total, es una confusión y la ficción, el contar una historia es la mejor manera de contar nosotros mismos y es el sitio en el que menos te puedes esconder muchas veces, ¿no? Mucho más fácil a lo mejor esconderte en la propia autobiografía o en la propia, que muchas veces no es más que una máscara y un elemento de publicidad casi. Y luego pasa una cosa muy bonita, que es que vosotros lo sabéis que escribís, es decir, cuando escribes algo, muchas veces, aquí en esta obra, por ejemplo, hay un momento que se habla mucho del padre protagonista, del padre de Tony, ¿no? Y cuenta una cosa, ¿no? Y cuenta una historia en un crucero donde el padre de repente canta una jota, ¿no? Y es un momento como de mucha vergüenza para él y para su hermano, pero un momento como muy bonito, ¿no? Que él reconoce tiempo después, tal. Eso a mí no me pasó directamente, pero la emoción y la mirada de eso sí me ha pasado, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cuando yo luego recuerde a mi padre o recuerde esos momentos, estoy pensando más en ese momento que me he inventado ahí de la Jota, ¿no? Es una forma de destilar los momentos, ¿no? Quiero decir que el recuerdo se inventa permanentemente. Y escribir es una forma de inventar recuerdos y de destilarlos para que sean más claros y más precisos con lo que están diciendo, ¿no? Tal cual, y además es que luego hay una escena en la que el hermano de Tony habla con el narrador / entrevistador de ese momento y dice, le dice, no, no, yo lo se recuerdo de una manera mucho menos dramática. Claro. Mi padre no estaba cantando en el escenario, estaba sentado en la mesa. Es verdad, es así, es lo que pasó en la realidad. Quiero decir, pero es como tú construyes el momento, ¿no? Y hay otro personaje que lo desactiva, pero ya lo has vivido, ¿no? Claro. Entonces eso te tiene que hacer preguntarte, bueno, pero entonces esto era verdad o mentira, ¿no? ¿Qué importa? Que también es otra cosa que se dice en la obra y que también está muy presente, ¿no? Y que en el teatro es claro, ¿no? Todo el rato, o sea, en el teatro es una de las cosas muy bonitas del teatro, yo pienso, quizá a diferencia del audiovisual, que en el teatro está claro que todo es mentira. Quiero decirlo, es imposible que te olvides de eso, ¿no? O sea, el grado de realismo en cine, yo creo que en cine hay algo documental en el cine audiovisual que es como muy atractivo en sí mismo, que es esa cosa de estar viendo realmente una calle, una no sé qué, alguien que pasa, tal, que es fascinante.
Pero en el teatro es que no hay nada, ¿no? Es todo eso. Y a la vez es lo contrario en el sentido de que están ahí los cuerpos de los actores, las voces no están grabadas, sabes que no hay el nivel de intervención tecnológica que existe, pero es muchísimo más limitado que en cine, ¿no? Bueno, y que no está mediado, quiero decir que es que y que hay una sensación de peligro, que todo podría fallar, podría caerse un foco y matar a un actor, quiero decir, por llevarlo al extremo, ¿no? Esa sensación de estar vivo en el teatro no la tienes en el cine. Bueno, en esta obra, en el estreno, yo tengo una escenografía que hay como una carra que se mueve, que va de un lado a otro tal, y en el estreno la carra se paró físicamente. Entonces tú como espectador, la gente piensa que forma parte de la obra, pero enseguida ves que no, que es que se ha parado, y tiene esa sensación de peligro que es brutal, que no la puedes, que yo recuerdo que tuvimos que parar un minuto, arreglar no sé qué y seguir, ¿no? Y eso es como muy adictivo también, ¿no? Porque te reconecta como espectador, decir, no, que es que esto está pasando ahora porque esta gente está diciendo esto, que no es una cosa grabada, que no es tal, porque te olvidas, ¿no? Te vas al teatro y parece que como siempre lo hacen muy bien y todo va perfecto, y dices, no, espérate, que es que esta persona está aquí ahora mismo haciendo esto, esta carra se está moviendo, este actor está haciendo no sé qué, esta actriz puede beber agua, en fin, esa sensación vital que es como muy, muy atractiva, ¿no? Voy a abrir un pequeño melón con esto de lo que estamos hablando. Has mencionado la presentación frente a la representación, la resignificación de algunos recursos escénicos y además narras un montón. Se te podría acusar de postdramático. ¿Tú qué piensas del teatro de postdrama? ¿Esto existe? Mira, yo con esto del postdrama, claro, tengo mucho, no sé cómo llamarlo, pero yo como sabes, Sergio, como vengo del cine, primero no sabía mucho de teatro realmente, ¿eh? O sea, había estudiado cine tal y entonces ni tampoco había visto mucho. Entonces yo cuando empecé a ver teatro, primero pensaba que el teatro era una cosa muy antigua. Sobre todo cuando yo empezaba, tenía la sensación de que había como dos líneas, que estaba como muy dividido aquello, ¿no? Entonces había como lo que se llamaba teatro de texto, ¿no? Que aparentemente era como una cosa un poco decimonónica, un poco, ¿cómo llamarlo? Casi casposo, ¿no? Casi aburrido. Y lo que molaba era el teatro postdramático, ¿no? El teatro postdramático tiene muchos años ya también, ¿no? Sí. ¿Sabes? Y entonces, yo recuerdo empezar a ver obras, ¿no? Y me decían, no, es que estás postdramático. Y decía, bueno, será lo que sea, pero luego tendré que verla yo a ver si me interesa o no me interesa, ¿no? Y lo que sí me parece es que yo me daba cuenta de que yo no estaba muy a gusto ni en un sitio ni en otro. Eso sí me... Y al venir de fuera, digamos, o no conocer, no veía esa sensación de bandos. Yo decía, es que me puede interesar mucho, me encanta lo que hace, qué sé yo, el Conde de Torrefiel, por poner un nombre, y a lo mejor lo que hace no sé quién, que es una cosa mucho más clásica en un sentido, ¿no? Sí. Entonces me parecía que era una división completamente arbitraria, absurda, un poco por meter las cosas en cajones, ¿no? Y a mí me interesa mucho... quiero decir, yo creo que hay que hacer un teatro de aquí y el ahora, ¿no? Entonces hay que hacer un teatro moderno, en el sentido actual, en el sentido, no podemos hacer teatro como si estuviéramos en 1945, ¿no? Quiero decir, eso me parece completamente... yo no lo entendería. Hacer una obra, digamos, como que no sea consciente del paso de Beckett, de Pinter, de Sarah Kane, de quien sea, ¿no? Y que no lo entiendo. Pero exactamente igual, a mí me interesa mucho los personajes y las historias. Y no creo que la solución, digamos, a hacer un teatro moderno sea renunciar al personaje y a las historias. Porque el personaje y las historias, las historias, identificar eso con algo retrógrado es lo que yo no comprendo. ¿Qué tiene que ver el hecho de contar historias con que ya simplemente estás contando una historia y entonces tu obra es como una obra decimonónica, ¿no? Eso es, me parece como una confusión. Me parece una confusión. Entonces, no sé, quiero decir, y a mí me interesa mucho hacer un teatro de ahora, pero me sigue interesando mucho hacer una obra donde tú tengas una identificación con ciertos personajes o que tengas una empatía y no renunciar a todos esos mecanismos de la ficción, no tanto del teatro, sino de la ficción en general, como la empatía, la identificación con el personaje, la anticipación, en fin, todas las cosas que conocemos, ¿no? Y no quedarte en una cosa, digamos, fría o abstracta, que es la sensación que muchas veces me provoca determinado tipo de teatro. Porque esta cosa metaficcional que tiene tu trabajo en general, ¿tú dirías que sirve para distanciar, como diría Bertolt Brecht, y coger un punto de vista un poco más crítico? ¿O al revés, sirve para confundir al espectador con qué es la realidad y que pueda identificarse un poco sin reservas? Para mí esa cosa metateatral o bueno, es decir, que muchas veces esa ruptura de la cuarta pared, esa sensación de que los personajes verbalicen que estén en una obra, o yo uso mucho, por ejemplo, la figura de un narrador que sabe la obra entera. Entonces tú estás viendo la obra y el narrador te dice, bueno, ya después, dentro de media hora, vamos a hablar de no sé qué, ¿no? Eso no, primero eso es muy antiguo.
Quiero decir, obviamente no estoy descubriendo nada, ¿no? Pero es muy antiguo. Y es esa sensación también de que no esté todo en el argumento, ¿no? Sino que no esté en el argumento, sino que esté, ¿cómo llamarlo? Esté filtrado por un narrador, o sea, explicitar que alguien está construyendo eso. Algo obvio, ¿no? Es decir, que alguien ha seleccionado ese material y lo ha ordenado de esa manera. Que he sido yo, pero ahí hay alguien explicitando eso, ¿no? Entonces, por contestar a lo que decías, yo creo que funciona de las dos maneras. Por un lado, eso te crea un cierto distanciamiento, que pasa un poco con el humor también, que yo lo utilizo mucho y a veces el humor también te crea esa especie de distanciamiento, de margen, ¿no? Con lo que estás viendo. Pero al mismo tiempo creo que también hacer, como dice por ejemplo Juan Mayor, me gusta mucho esa frase que me dijo una vez, ¿no? Hacer cómplice al espectador de la dificultad, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, yo en esta obra, como decíais, hay un momento donde sale una niña de 4 años y un niño de 6 y están interpretados por actores que tienen 30, 50, 40, ¿no? Entonces, eso es imposible, ¿no? Entonces, quiero decir, tú, esa distancia con lo que estás poniendo, yo creo que como espectador hace que tú entres en ese juego, que es una convención, y digas, vale, esto es lo que la obra va pidiendo de mí, que yo vaya creyéndome este juego, que yo creo que tal, no estoy intentando engañar a nadie, estoy diciendo, mira, esto, obviamente tú no vas a ver aquí a un niño de 4 años, no se trata de eso, es simplemente que tú hagamos este pacto de que tú te vas a creer que esto, un poco, sin dejar de creértelo del todo, ¿no? Porque el narrador, ¿tú te lo traes del cine o te lo traes de la tradición del teatro político? De las dos cosas, fíjate, porque yo toda la figura del narrador, para empezar, el propio concepto de narrador es como, me resulta casi como confuso, porque muchas veces cuando publico el texto, bueno, pues pone narrador, pero muchas veces yo cuando monto mis obras, ese narrador es una voz que se reparte entre muchos actores, a veces puede ser un texto proyectado. A veces pues hay muchas maneras de que eso... Está la idea de la voz en off en cine, ¿no? Algo que todos tenemos como muy... que cualquiera comprende, digamos, ¿no? Y que me parecía tal. Y luego también está la idea de salir un poco de la escena de diálogo. Entonces de repente hay algo ahí que te puede poner otra capa, que te puede llevar a otros sitios, que puede hacer avanzar la acción, que puede ir... En cuanto entra la narración, entra el pasado y el futuro. El narrador puede hablar en futuro, entran los tiempos verbales, el narrador... Y luego, a la hora de montarlo, que es muy interesante, ese narrador está actuando sobre lo que está sucediendo. No es un narrador neutro, digamos, como si fuera como si estuviera retransmitiendo algo que le es ajeno, sino que entran ya muchos matices, ¿no? Es decir, desde dónde está narrando eso, por qué, cuándo se implica, cuándo comenta, cuándo ironiza, cuándo le llega más, cuándo le llega menos. Y eso son cosas que nosotros en el periodo de ensayos trabajamos mucho. De repente esos narradores los cambiamos y son en primera persona, luego son en tercera, luego tal, luego vamos probando, vamos cambiando, ¿no? Y claro, te das cuenta de que hay todo un camino a explorar que a mí me interesa mucho también, perdón, por salir de la idea de la obra, pues eso, de la obra clásica. De una obra como 3 personajes hablando en un salón, ¿no? Yo la primera obra que hice era así, pero yo pensé que el teatro era eso, entonces eran 3 personajes hablando en un salón realmente. Y luego empecé a darme cuenta, digo, no, bueno, espérate, es que esto puede, que el teatro es muy omnívoro, que cabe todo. Entonces, tenemos muchos prejuicios sobre el teatro. Entonces, se supone que en el teatro tú no puedes que no puedes saber lo que piensa el personaje. Dicen, bueno, pero yo puedo tener un narrador que me está contando lo que piensa el personaje. Puedo tener tal, puedo ir al futuro, puedo volver. El narrador puede decir, esta escena que acabas de ver, esto no fue así. Puede tachar la escena que acabas de ver, ¿no? Entonces aparecen una serie de opciones. Es que me hace gracia porque estoy pensando en uno de nuestros oyentes, de nuestros exigentes, pensando, joder, macho, qué sesudo es esto del teatro, y pensando que quizá esto que estás contando se materialice luego en la obra en una construcción críptica indescifrable, pero para que me entiendan los que todavía piensan como tú pensabas antes, que el teatro a lo mejor es una cosa antigua y rancia. Hay momentos en esta obra en que eso se materializa en algo tan divertido como lo que hacen Montero y Maidagán en Poquita Fe. Sí, sí, sí. En que los propios personajes se contestan a sí mismos desde el futuro, contradiciendo lo que está pasando en el presente, diciendo, no, eso no fue así. Totalmente. Y el resultado es, por encima de todo, es una comedia. Sí, 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 hay mucho de eso y está muy abrazado. Quiero decir, yo respeto mucho la comedia y me importa mucho. Pero la comedia no como un fin en sí mismo, sino esa sensación de, bueno, de usar todo lo que tenemos a nuestro favor para tocar al espectador, ¿no? O para que haga ese viaje, ¿no? Y efectivamente son cosas que pueden sonar al hablar de ellas como más complejas, más no sé qué, pero son cosas que quiero decir que es que un niño de 8 años
entiende las convenciones, las sigue perfectamente, Ujú. ve cuando está pasando no sé qué cosas, ¿no? Son cosas que hemos visto, que igual hemos visto más o mucho en cine, ¿no? Quiero decir que en cine estamos muy acostumbrados a ver juegos de estos muchas Ujú. veces, ¿no? En determinado tipo de En cine, determinado porque tipo de cine, quería sí. preguntarte también cuánto de este amor por, no quiero decir de construcción, pero en fin, por violentar las costuras de la narrativa más aristotélica, es en cierto modo una liberación de la esclavitud que tienes inevitablemente como guionista profesional de televisión. Probablemente mucho y probablemente lo que yo encontré más en el teatro fue poder renunciar a muchas ideas preconcebidas que uno va adquiriendo sobre el guión, como vosotros sabéis, ¿no? Y que según vas convirtiéndote en más profesional, bueno, yo llego a un momento donde ciertos guiones, ¿no? Porque no quiero generalizar, pero que es verdad que me parecía muy encorsetado en algunos momentos, ¿no? Y decía, ostras, no puedo escribir una escena de más de 3 páginas, porque parece que ya es una cosa, O un ¿no? monólogo de más de no sé Como cuántas tal. líneas, sí. Claro, y Mm. entonces, claro, la libertad que el teatro te da en ese sentido, libertad para equivocarte, ¿eh? Porque puede ser que te equivoques y porque muchas de esas cosas del guión, es decir, es porque funcionan, ¿no? Obviamente. Ujú. Pero Pero qué, también qué es porque bonito poder hacer están... algo que no funcione a veces, ¿no? Claro, o sea, realmente funcionan, bueno, igual que funcionan otras cosas. Quiero decir que muchas de esas convenciones son porque estás embridado en unos presupuestos en este horario, para Sí. este público, con estos estudios de mercado. Sí, pero la cosa es que yo creo que en parte es eso que tú dices, es decir, que en parte es unas condiciones de producción, ¿no? Y una cosa externa. Pero yo creo que el problema a veces es que nosotros nos compramos ese mismo discurso. Ah, te vas acostumbrando y El es... síndrome de Estocolmo. claro. Entonces tú ya dices, no, claro, es que, no sé, la funcionalidad, ¿no? Ujú, Yo voy teniendo cada vez más conflicto con la cosa funcional. ujú. O sea, con la cosa funcional de para qué está esto. O sea, mil clichés que tenemos y que conocemos y que a lo mejor incluso muchas veces hemos transmitido, yo el primero que da muchas clases, como del mundo del guión, ¿no? Como, bueno, pues mil cosas, ¿no? El Ujú, personaje tiene que no sé qué. Siempre que se dicen este tipo de cosas, ¿no? Generalizaciones, ¿no? ujú. Y luego te das cuenta, en cuanto conozcas un poco de cine, veas un poco, lo trabajes, lo mires, que hay contraejemplos absolutamente para todo, Ujú. ¿no? Eso, yo tengo mucho conflicto con esa cosa de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y dices, no, si es que esto no vas a tener esa seguridad nunca, ¿no? Y es lo hermoso. Como director, ¿de pie o sentado? ¿Cómo es un ensayo contigo? ¿Cómo No, yo diriges estoy de pie tú? siempre, siempre, nunca estoy Ujú. sentado. Nunca estoy sentado, no sabría. Y de hecho, cuando entro ya a la sala grande, tal, no sé qué, ahí todo es más controlado y yo todavía me mantengo un poco así como torpe. Entonces subo al escenario, bajo, subo, bajo, subo, bajo, Ujú. subo, bajo y no quiero como tener un micro, no sé. Necesito como estar un poco. A ver, yo creo que el director, o al menos mi forma de entenderlo, es como un espectador, el mejor espectador que puedas tener. O sea, soy como muy humilde con mis capacidades como director. Entonces lo que trato es de ser como un espectador súper atento, súper atento, súper atento, que es difícil pero es lo que trato. Estar ahí como respondiendo a lo que está sucediendo en el momento directamente. Entonces para eso tengo que estar de pie, resonando. Es un poco una caja de resonancia, ¿no? De lo que está pasando. ¿Y qué equipo necesitas tú normalmente en sala de ensayos? ¿Trabajas ya con sonido desde el principio? Yo trabajo siempre, tengo la suerte que he ido haciendo varias obras y entonces he ido encontrando mi equipo con los que me entiendo muy bien y que fundamentalmente son ayudante de dirección, sonido, luces, escenografía y vestuario, o sea, esas 5 figuras, los ayudantes y bueno, en distintos momentos, ¿no? Pero por ejemplo el sonido, que tengo la suerte que trabajo con Sandra Vicente, que es una crack del sonido y que sabe muchísimo de todo y ella está prácticamente todos los ensayos allí, ¿no? Porque van apareciendo cosas, va tal. Yo trabajo mucho primero en mesa, trabajando mucho el texto, sin tener la sensación de ya, digamos, decir cómo va a ser eso definitivamente. Y trato de no tener unas ideas preconcebidas muy fuertes de la forma final que va a tener aquello. Quiero Ujú. decir que trato de no caer en, pues tú vas a entrar por aquí, te vas a sentar allí y aquí te levantas y coges el vaso. No ordenar el tráfico, ¿no? ¿Sabéis? O sea, como que eso vaya apareciendo un poco, vaya surgiendo. Trabajo con actores maravillosos que muchas veces saben mucho más de teatro que yo en ese sentido y que sus intuiciones a la hora de poner eso en escena a veces son mucho más, salen mucho más de dentro, ¿no? Tu carrera como guionista es incontestable, tienes un Goya. Sí. Y tu carrera como director de teatro, ya estás con una obra en la Sala Grande del María Guerrero. ¿Cuándo vas a dirigir cine?
¿y por qué tengo que dirigir cine? Quiero decir, No. o sea, Nadie te obliga, que tú como no sé por qué me ha guionista parecido como que... deberías decir, oye, ¿qué pasa? No es suficiente con... No sé, yo no es algo que a mí me fascina el cine, me encanta, pero es que a mí lo que me ha pasado con el teatro es que me enamoró mucho el teatro, sin haberlo yo previsto. Yo jamás habría pensado en mi vida, cuando yo estaba estudiando en la escuela de cine o lo que sea, que me iba a dedicar a estudiar teatro, o sea, a hacer teatro. En la vida lo habría pensado eso. Entonces yo quería hacer una obra, a ver cómo era aquello, ¿no? Y entonces empecé a hacer una obra y joder, me entusiasmó mucho, me divirtió mucho y pues quiero hacer otra y quiero hacer otra. Y entonces así me encuentro, ¿no? Pero me gusta mucho la sensación de mantenerme, el teatro lo que me ha dado mucho es la sensación de ser amateur, porque como mil cosas no sabía, porque no las había estudiado y realmente no tenía esos conocimientos, eso me ha venido muy bien. Porque no estaba, digamos, con una presión sobre mí en eso, una expectativa, Claro. sino que era más el propio disfrute, ¿no? De, oye, esto no sé cómo se hace aquí, cómo se llama esto, cómo se llama... Y a la vez te Claro, podías lanzar a hacer cosas porque no claro, sabías que estaban prohibidas, ¿no? claro, exactamente, o que me planteaban, sí, o que no tenía tanto conocimiento, ¿no? Y eso creo que ha sido muy bueno. Quizá me gustaría, sí, pero creo que sería muy importante para mí tener un grado de libertad que no es habitual, a lo mejor, en el cine. Tu compañía se llama La Abducción, el libro que Sí, se llamaba, recopila perdona, porque se ya tenemos, llamaba. ya lleva muchos años ya que la tenemos parada, pero sí. Y tu libro, el primero, ¿no? Se llama también Abducción y Sí, en esta obra hay un personaje que la que de abducen. alguna manera es abducido. ¿A ti te han abducido? ¿Quién te abdujo? No sé, pero eso siempre me ha... Es que siempre me fascinaba mucho esa mezcla entre lo costumbrista y lo marciano, ¿no? Ujú. Entonces era una manera de... la primera obra que yo hice, se llamaba La abducción de Luis Guzmán, era una obra como por un lado muy costumbrista, o sea, digamos, de coñac ahí, como en una casa, con tal. Y entonces me interesaba mucho que estuviera esa cosa completamente alejada de eso, ¿no? Y aquí también la mujer a la que abducen está en el parking del Mercadona, ¿no? Y se dice está en el parking del Mercadona y ahí ve una luz y algo la lleva al cielo y tal, ¿no? Bueno, no sé, es como mezclar siempre lo más real, lo más costumbrista, lo más de tu vida, no sé qué, con la posibilidad de otra cosa completamente distinta, ¿no? ¿Qué más sigues manteniendo de tus primeras obras, de cuando empezaste a día de hoy, que sigue estando ahí? Bueno, seguro que muchas cosas. Yo siempre trato de hacer una obra completamente distinta y luego muchas veces pues no me sale, ¿no? Pero sí que trato de buscar como elementos muy diferentes. A ver, yo al final uno escribe, cuando intentas escribir de verdad, como muy profundamente, las cosas que te salen son cuatro, o sea, no te salen muchas más, yo pienso, ¿no? Yo pienso que uno escribe lo que puede y no lo que quiere. Hmm. O sea, que escribes lo que... Entonces, son las mismas obsesiones, los mismos conflictos, los mismos lo que sea, ¿no? Y emerge de una manera, de otra. La figura del padre está muy presente en todas las obras que yo he hecho, la figura de la madre, de los antepasados, bueno, por lo que sea, todo eso está como muy encima y lo que voy buscando es como buscar distintos mecanos, ¿no? Para que eso sea nuevo en un sentido. Ujú. ¿En dónde dirías tú que convergen el teatro y el cine, ya que tú caminas entre los dos mundos? Bueno, yo creo que es muy interesante porque creo que la forma no es directamente como en el vídeo, por ejemplo, en escena, ¿no? Como en hacer vídeo en escena. Eso no creo que sea. Pero yo cuando empezaba a hacer teatro me planteaba mucho llevarme cosas que todos conocemos del cine y que todos vemos directamente, como que entendemos perfectamente al teatro. Por ejemplo, pues eso, una voz en off, algo que cualquiera puede entender. Un plano secuencia. La idea de un plano secuencia. Yo pensaba, esto en teatro, como, ¿sabes? Una elipsis, determinado tipo de elipsis. Un jump cut de Sí, estos. una secuencia de montaje como tienes en el entusiasmo. Ahora la Sí, vemos sentada en un parque, ahora la vemos... exactamente, una secuencia de montaje. Claro, el típico montaje como americano, ¿no? Que todos entendemos de cualquiera, ¿no? De cualquier una película súper comercial, súper tal. Esto en teatro, ¿cómo sería, no? ¿Sabes? O eso, o esos saltos de, ¿no? Saltos, un jump cut de estos, ¿no? De las películas de Godard, ¿no? De pum, pum. Digo, esto en teatro, ¿cómo? O sea, ¿cómo se podría hacer esto? O sea, se puede hacer con una luz, se puede hacer tal. Puede ser el actor de repente está hablando y entonces, pum, el mismo cambia, ¿no? Y eso lo hago mucho. De repente está hablando de una cosa y se pone a hablar de otra y parece que ha habido un salto. Pero no hay salto, claro, pues un continuo porque es la vida, ¿no? Pero entonces sí le di muchas vueltas y le sigo dando como esa sensación de elementos que nosotros
estamos súper acostumbrados a ver en una serie, en un tal, y que todo el mundo conoce, y que cuando y poder llevártelos al teatro, ¿no? Es decir, no mantener al teatro puro, sino lo contrario, ¿no? Es decir, oye, que es que la gente que va al teatro o que queremos que vaya al teatro es la misma serie, es la misma gente que luego por la noche está viendo una serie de Netflix, obviamente, ¿no? Que son yo mismo. Entonces, llevémonos al teatro esa misma persona que está viendo la serie de HBO, porque es la misma. Me encanta ahora que dices las series, que me acuerdo de este momento en que Tony y Olivia están en casa después de una discusión muy amarga y Tony le dice, ¿quieres ver una serie? Y dice, ya no, odio las series, no quiero ver ninguna serie. Todo esto de la ficción seriada, ¿qué pasa a continuación? ¿Qué pasa a continuación? Nada, no pasa nada. Sí que pasa con esto de las series, ¿no? Antes no era así, quiero decir, hace 10 años yo creo que este boom de las series es maravilloso, es fantásticas y son maravillosas, pero que hay un momento, ¿no? Os habrá pasado que dices, bueno, ¿qué es esto, no? Solo estamos hablando de series todo el rato, nuestra vida gira a ver si he visto temporada 2, si te gusta más la temporada 2 que la temporada 3, que la 4, que no sé qué, de tal, o sea, que somos como adictos al serial en el sentido de Dickens, ¿no? Total. O sea, estamos como, o sea, ¿qué pasa? No podemos frenar un poco esa sensación de pensar, quiero saber qué va a pasar, no puedes ponerle un freno a eso un poquito y a lo mejor ver otro tipo, bueno, no sé. Pablo, ¿de qué dirías tú que se ocupa o se tiene que ocupar el teatro de nuestro tiempo? Buah, eso es como muy grande, ¿no? Pero cada uno que haga el teatro como considere, ¿no? Yo no desconfío muchísimo de todo lo que sea el deber en el teatro y en todo. Pero en el teatro pasa más, porque eso también era una cosa que a mí me resultaba muy curiosa. Cuando tú estás más en cine, ¿no? Tú haces una película de atracos, nadie te está preguntando qué has querido decir con esta película, ¿no? Una película de miedo. Joder, es que es una película de miedo, pues ya está, ¿no? Pero en el teatro parece que ya te vas al teatro. Ya no te digo nada si estás en un sitio como el María Guerrero o así, pero la idea de qué has querido decir es que parece que, quiero decir, que te está subiendo a un púlpito, ¿no? Y yo odio eso, ¿no? Hay una frase de Sam Shepard, del guionista y dramaturgo, me gusta mucho, que dice, las ideas emergen de las obras y no al contrario. ¿No? Entonces, claro que tú ves una obra y te va a dar ideas, pero a cada uno una prácticamente, y a veces esas ideas son casi contradictorias, y la obra lanza ideas distintas que se contradicen, que se niegan, que se complementan, ¿no? Pero no es he querido comunicar esta idea, este mensaje al mundo, ¿no? Entonces no creo que el teatro tenga que... Lo fascinante del teatro es como que es lo más antiguo que hay, ¿no? Y al mismo tiempo muchas veces como lo más moderno, lo más atractivo, lo más contemporáneo en un sentido. Pero creo que lo fundamental es que el teatro sea consciente de que el que va a verle, sobre todo en este momento que vivimos, es un gesto ya ir a un teatro, ¿no? Es decir, ya no solo el dinero que implica, no sé qué, sino el desplazamiento, el ir, el juntarte con otras personas. En este momento que vivimos, donde tienes en el ordenador todo el contenido que puedas imaginar, Que además se llama contenido. Que se llama contenido, para que te que quede ya la claro palabra, que está ¿no? ahí metido Sí, para ti, ¿no? el gesto de frenar todo eso, parar toda esa especie de flujo, que al final es un flujo, ¿no? Y irte a un teatro, juntarte a una cosa más arcaica en ese sentido, más artesanal, más tal, creo que es muy valioso y entonces el teatro debería encargarse del teatro, no de otras cosas. Si se encarga del teatro, hará que la gente quiera seguir viendo, ¿no? Y sin embargo, cuando se está en la posición industrial que estás tú, digamos, tienes el Premio Nacional de Literatura Dramática, tienes el Jardiel Poncela, Sí. Estás estrenando en los grandes teatros públicos. ¿No hay también como una esclavitud, por así decirlo, o el sistema no te quiere encajonar de alguna manera? ¿No hay algo en el sistema que te intenta obligar a ser importante y hacer algo de teatro con mayúsculas porque eres Pablo Remón, dicho así como subrayado y en bold? Sí, sí, sí. Y sobre todo, porque cuando ya has hecho varias obras, empieza, digamos, las obras que has hecho anteriormente empiezan a lanzar una sombra sobre la que estás haciendo ahora, ¿no? Que es un privilegio y es maravilloso, pero sucede, claro. Y entonces tú tienes que enfrentarte a una obra nueva y siempre es como conquistar libertad, o sea, conquistar libertad de pues lo que tú estás diciendo, de lo que a lo mejor la gente espere de ti, de lo que digan los críticos, de lo que diga la gente que va a verla, de lo que esperan tal, y de lo que esperas tú mismo el primero y de tus obras anteriores tal. Eso es muy importante, porque como te digo, yo empecé en el teatro como espacio de libertad, lo que me daba era esa libertad. Entonces yo tengo muy presente como intentar no perder esa libertad como sea. Y entonces tengo que cuando hago una obra encontrar algo que a mí personalmente me esté dando algo que no conocía, por así decirlo, o llevando a un sitio que no conocía, ¿no? Y luego puede ir mejor o peor, puede gustar más, puede gustar menos, o lo que sea, ¿no? Pero ese espacio de libertad en el teatro para mí es... Eso sí es importante, ¿no? Y no lo que tengas que
que decir, que yo cada vez me parece que tengo menos cosas que decir, no sé. La obra me dice cosas a mí. Eso te iba a preguntar, ¿tienes esa sensación de que los que tienen cosas que decir son los personajes y tu trabajo es no meterte en medio? Yo me tengo que callar para que hablen los personajes. Y los personajes a veces dicen cosas que podría decir yo y otras veces no, y otras veces dicen lo contrario. Y mi tarea es ser una especie de escribiente humilde, ¿sabes? De secretario de esos personajes y no juzgarlos, sino mirarlos por encima del hombro, sino mirarlos con todas sus contradicciones y con todas sus, como tengo yo y como tenemos todos, ¿no? Entonces esa es la cosa, que no sean funcionales, que no estén al servicio de, ¿no? Y eso es lo que más trato de buscar. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción Alma Vidal. Diseño gráfico Jorge Espejo. Música Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el teléfono de España 613 00 6650 o en el email podcast@exigencias.es.